Hola, buenas tardes. Bueno, hemos estado hablando de principios liberales, de la ética liberal, de algunas teorías liberales, un poco de políticas públicas. Yo lo que quiero hablar hoy día es sobre el tema de evidencia empírica, porque de nada sirve una teoría si a la hora de aplicarla no funciona. Entonces siempre es importante comparar las ideas a la realidad. Y quiero hablar específicamente de lo que es la libertad económica y el progreso humano, y qué es lo que nos dice la evidencia empírica. Y me gusta empezar con esta gran verdad que pueden ver ahí, que básicamente dice que el progreso humano es una cosa muy reciente, que durante la mayoría de la historia humana, durante miles de años, el crecimiento económico era básicamente cero, o un poquito más de cero. Quiere decir que la gente no esperaba progresar dentro de sus propias vidas porque simplemente no era una realidad. Un Julio César, en lo que respecta al mundo material, vivía en un mundo muy parecido al mundo en que nació Simón Bolívar. Durante todo ese periodo de tiempo, en realidad no cambiaron las cosas demasiado, ¿no? O sea, la gente se calentaba por el uso de fuego, andaban a caballo, caminaban, o a bote, o a barco, ¿no? La tecnología era muy parecida. Y de repente ocurrió algo en el siglo XIX que permitió a los países que hoy día llamamos ricos a escaparse de la pobreza masiva. Eso empezó en Europa y después en Estados Unidos y Canadá, etc. Y se fue extendiendo a través de los años, de los siglos, y últimamente en la era de la globalización cada vez más al mundo en desarrollo. Ha permitido sacar a gente de la pobreza. En el año 1820, como podemos ver acá, acá, el 85% de la humanidad vivía con un ingreso per cápita de $1 más o menos por día. Eso es pobreza masiva. Y se fue reduciendo justamente porque se inició esta era del crecimiento. Y empezó, como digo, en Europa. Eso no fue casualidad. Ocurrió dentro de un contexto en que había competencia no solamente en el sector económico, sino en el sector político. En Europa no se monopolizó el sector político, por lo tanto, las políticas competían, la gente podía mudarse a donde tenían más libertades. Ocurrió dentro de un contexto en que se respetaba la propiedad privada, donde se respetaban contratos y donde se fue desarrollando lo que es el Estado de Derecho. Eso es lo que permitió a que se dispararan estos países y que hubiera una explosión de la riqueza. Nosotros en el Instituto Cato, junto con el Fraser Institute de Canadá, hacemos un ejercicio todos los años, que es el reporte de libertad económica en el mundo, que es este reporte, es un reporte anual, que mide el nivel de libertad económica en 157 países alrededor del mundo, desde el año 1970, es donde empieza la data, hasta el año más reciente en que hay data. Y ese reporte lo que hace es, determina qué es la libertad económica. Nosotros decimos que hay libertad económica cuando hay competencia, cuando hay libertad de elegir, cuando hay intercambio voluntario y cuando hay protección de la propiedad privada y las personas. Cuando esas condiciones existen, existe la libertad económica. Y lo que hacemos es medimos en cada país 42 variables, ¿ya? En varias áreas.
el tamaño de Estado, si el país tiene una moneda sana, si hay cierta Estado de Derecho, regulaciones y qué tanto está abierto el país, la economía, al comercio internacional. Lo que hacemos es usamos data del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de terceras fuentes, que son comparables con otros países, para determinar pues, qué tan libre es un país. Bueno, acá pueden ver un mapa de libertad económica en el mundo. En este mapa el color rojo representa poca libertad económica y el color azul-verde es lo que representa más libertad económica. Este es un mapa de 1975. Pueden ver a Latinoamérica, que es bastante rojito, ¿eh? Ahí está Argentina, ahí está Chile, ahí está Perú. Chile, en ese año, creo que teníamos data para ese año como para 70 y tantos países. Chile era por ahí por el penúltimo, a la par de Bangladesh, en términos de libertad económica. Bien interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa en el mundo en las décadas siguientes. 1980. Hemos avanzado ya varias décadas. Como pueden ver, incrementó la libertad económica a nivel mundial enormemente. Todas las regiones vieron un incremento importante de libertad económica, algunos países más que otros. Pueden ver ahí a Chile. Chile ahora ya no es rojo. Chile, de hecho, figura en el lugar número 10 en el ranking de libertad económica alrededor del mundo, que toma en cuenta, como digo, 157 países. Es verdaderamente una historia de éxito de los países en desarrollo. Es un país que ahora está en el umbral de los países desarrollados, venir desde muy abajo, que ha reducido la pobreza enormemente, de un 40 y tanto por ciento en los años 80 a alrededor de 11, 13% de la población. Y si ustedes miran a casi cualquier indicador de bienestar humano, de desarrollo humano, no tiene comparación con cualquier otro país latinoamericano. Es el país latinoamericano que más largo y de manera más coherente ha aplicado estas ideas. Bueno, ¿por qué importa la libertad económica? Acá pueden ver una razón. Hay una fuerte relación entre libertad económica y la prosperidad. Pueden ver ahí que los países más libres, si se dividen entre cuartiles, tienen un ingreso per cápita muy alta y casi lo doble que el segundo cuartil más libre. Francamente, esto no nos ha sorprendido. O sea, es lo que nosotros esperábamos. Lo que es interesante es que antes de hacer este ejercicio, no se había documentado esta relación de manera sistemática, a pesar de que economistas desde el tiempo de Adam Smith habían estado diciendo que a más abierta la economía, más prosperidad. Lo que pasa es que este ejercicio, siendo el primero que documenta eso de manera sistemática, nos facilita la vida a quienes promovemos estas ideas, porque ya no los críticos pueden decir que la evidencia es casual o que el hecho de que Corea del Sur y Corea del Norte tienen diferentes trayectorias es simplemente un accidente de la historia. No, estamos mirando a más de 100 países durante décadas para llegar a estas conclusiones. Ahora, lo que sí es impresionante es que hay una gran diferencia entre los cuartiles, o sea, pequeñas diferencias en grados de libertad económica, aparentemente pequeñas diferencias, pueden hacer grandes diferencias en términos de resultados. Y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Y eso es lo que países como la India y la China han aprendido en las últimas décadas. Son países que en una escala de 0 a 10, que es la escala que usamos,
han incrementado su nivel de libertad económica por 2 puntos y han podido así llegar a tener alto crecimiento por largo tiempo. China ha crecido por 9 o 10% por décadas. ¿Ah? El hecho de que China ha podido hacer eso por tanto tiempo le ha permitido a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. La India también empezó a hacer eso en los años 90. Ese tipo de progreso en que se han sacado a más de 600 millones de personas de la pobreza en tan poco tiempo es inédito en la historia humana. Nunca ha pasado, tanto en su escala como en su rapidez. Eso también explica, ese incremento de libertad económica en esos países, también explica por qué. Después de cientos de años en que la desigualdad a nivel mundial había estado creciendo, durante la era de la globalización, esa desigualdad entre las personas a nivel mundial se ha empezado a achicar. Es justamente porque los pobres están volviéndose cada vez más ricos. Bueno, hemos mirado la relación entre la libertad económica y otros factores. Acá podemos ver que la libertad económica beneficia claramente a los pobres, porque el ingreso de los pobres en los países más libres es muy superior al ingreso de los pobres en los países menos libres. Esta es otra manera de ver la relación. Hay mucha más pobreza en los países menos libres que en los más libres. Podemos ver otros indicadores de desarrollo humano. A mayor libertad económica, más alfabetismo. Podemos pasar toda la tarde viendo gráficas así. Hay una relación fuerte entre la libertad económica y los incrementos o las mejoras en los indicadores de bienestar humano. Acá podemos ver la relación entre la libertad económica y la corrupción. Acá, por ejemplo, el número más alto quiere decir que hay menos corrupción. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque a menos libertad económica quiere decir que hay más intervención de los burócratas, de los políticos, más regulaciones, y eso abre las puertas a la corrupción. Entonces podemos ver, yo siempre digo que la mejor manera de luchar en contra de la corrupción es mayor libertad económica. Y efectivamente eso es lo que dice la evidencia empírica. A mayor libertad económica hay mayores libertades civiles y políticas. Eso también es evidencia empírica. Y eso también tiene sentido, ¿no? Porque, como dijo alguien, el control económico es el control de la vida. El que tiene control económico te controla en todo. Él puede decidir si abres tu periódico o lo cierras. Ustedes, los que son de Ecuador, están cada vez más conociendo esa realidad, que es una realidad completa en países como Venezuela, para no hablar de otras dictaduras alrededor del mundo, ¿no? El hecho de liberalizar la economía, por lo tanto, quiere decir que el poder político está soltando cierto control. Y es por eso que vemos un patrón alrededor del mundo, que lo hemos visto en tantos países, de los regímenes autoritarios que liberalizan sus economías y eventualmente eso lleva a mayores civiles y eventualmente a la libertad política, democratización, como lo vimos en Chile, como lo vimos en Corea, como lo vimos en Corea del Sur, como lo vimos en Taiwán, como lo vimos en Indonesia, como lo vimos en México. Acá podemos ver, Juan Carlos Hidalgo me proporcionó estas imágenes, pero sí, sí ilustran el punto, ¿no? Ahí Chile es el país que liberalizó y eventualmente, económicamente, y eventualmente eso produjo otras libertades.
Mientras que bajo una democracia, la venezolana, que cada vez más reducía la libertad económica a través de los años, terminó siendo una dictadura. Y ahí vemos a Leopoldo López, que todavía está encarcelado. O sea que la democracia en sí no necesariamente garantiza la libertad. Y es difícil, yo diría imposible, mantener una democracia si no hay cierto grado de libertad económica. Hace unos años nosotros publicamos un libro de un académico que decidió ver qué es lo que ha estado ocurriendo respecto a el bienestar humano alrededor del mundo, especialmente en los países en desarrollo, durante las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? Y él miró a un sinnúmero de indicadores: expectativa de vida, mortalidad infantil, acceso a agua potable, casi cualquier cosa que uno miraba registraba unas mejoras impresionantes alrededor del mundo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Sucede que los países pobres, con respecto a esos indicadores de bienestar humano, están achicando la brecha con los países ricos, de una manera y a un paso mucho más acelerado de lo que es el caso respecto al ingreso per cápita. O sea que el ingreso per cápita está cerrando con los países, con los ricos. Pero los indicadores de bienestar humano, expectativa de vida y esas cosas, están cerrando todavía más. Eso es un progreso inédito también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. Una es que a la medida que los países se vuelven más ricos, van a poder incrementar su bienestar humano. Pero también lo que está ocurriendo es que los países pobres están avanzando de una manera inédita con respecto a lo que fue el caso hace 30 años atrás. Porque hoy día, a un dado nivel de ingreso per cápita, las personas tienen acceso a mejores condiciones de bienestar humano de lo que era el caso tan solo hace 30 años. Eso, otra manera de decirlo es que con el mismo ingreso per cápita, hoy día se puede comprar mucho más bienestar humano de lo que era el caso hace décadas atrás. Estamos en el mundo viviendo grandes avances de tecnología, de conocimientos. Si se inventa una medicina en Estados Unidos, esa medicina se puede usar en los países en desarrollo que en realidad no invirtieron nada para poder inventar eso, y pueden incrementar de manera extraordinaria su bienestar. Eso está ocurriendo alrededor del mundo, e incluso si uno mira a países que han hecho poco para incrementar su libertad económica, podemos ver estas mejoras en bienestar humano. O sea, países que no han incrementado su libertad. Me parece que eso confirma una observación que hizo Friedrich Hayek hace unos 50 o más años atrás, que es que la libertad no solamente beneficia a los libres, beneficia a todos. ¿Por qué? Porque esos son los países que se están beneficiando justamente de las tecnologías, el conocimiento, el capital, todo eso que son productos de los países libres y ricos. Yo no creo, por ejemplo, que China, que ha crecido a 9, 10% por décadas, pudiera haber tenido tantos avances y tanto progreso si no fuera por el hecho de que existe un mundo libre en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que ha podido comprar sus bienes, que ha podido invertir, que ha podido ser socio en ese avance. O sea que a la medida que hay otras partes del mundo que son libres, eso beneficia a todos en el mundo. Bueno, hablando de eso,
me gustaría rápidamente y de una manera muy general darles una idea de ciertas regiones del mundo y cómo están respecto a la libertad económica. Acá pueden ver, empecemos por China, por cierto, acá pueden ver un mapa de libertad económica en China. Y lo que muestra este mapa es que aún dentro de China, China es un país tan enorme que en realidad podríamos considerarlo varios países, pero aún dentro de China hay una diversidad en términos de libertad económica enorme, y tan enorme que es parecida a la diversidad de diferentes niveles de libertad económica alrededor del mundo. China tiene entre los lugares más libres económicamente del mundo y los más reprimidos. Los más libres están en el sur y en la costa, los más reprimidos en el interior. Ahí también podemos ver esa relación que vemos a nivel mundial. Las regiones más libres son las más prósperas, son las que crecen de una manera más acelerada, donde se ven los avances en desarrollo humano más pronunciados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en China? China no es un país libre, es un país que a pesar de todo sigue figurando a un nivel relativamente bajo en el índice de libertad económica. Lo que pasa es que China es la historia de un país que empezó desde un nivel de pobreza muy bajo y una economía altamente reprimida, en que en algunas partes del país y en algunos aspectos de la economía se incrementó de manera importante la libertad económica. Y eso permitió ese crecimiento por décadas altísimo. Ahora, para mantener ese ritmo de crecimiento, producto de este incremento de libertad económica, el gobierno tiene que seguir haciendo ese tipo de reformas, o si no, va a empezar a decrecer los beneficios. Y es exactamente lo que está ocurriendo en China hoy día. Pero esto le pone al Partido Comunista con el clásico dilema de las dictaduras. Ese Partido Comunista quiere mantener control político y total sobre la población, pero para hacerlo necesitaría ejercer todavía más control económico. No puede hacer eso porque eso arriesgaría el crecimiento económico y la estabilidad social. Necesita estabilidad social. Para mantener estabilidad social y orden social necesitan mantener alto nivel de crecimiento, pero para hacer eso necesitan liberalizar la economía. Si hacen eso, pierden cada vez más el control político. Y ese es el dilema en que se encuentra el Partido Comunista Chino hoy en día. No podemos predecir en qué dirección va a ir, pero si yo sigo siendo relativamente optimista por varias razones. Una es que China es básicamente, no es gobernable, es demasiado grande, demasiado caótico para gobernar, y me parece que es muy tarde para tratar de retroceder en ese camino. Además, ya hemos visto que es un proceso que ha ocurrido en tantos países, incluso en los países en que los gobernantes han querido reimponer cierto control y han fracasado en eso. O sea que si yo tendría que apostar, yo apostaría que China va en el camino de mayores libertades, no solamente económicas en el futuro, sino civiles y políticas. No creo que va a ser fácil y probablemente van a haber crisis en el camino, pero me parece que esa es la dirección en que va, por lo menos apostaría en esa dirección. A ver. El otro gigante asiático, la India. Este es el caso de una democracia que ha liberalizado desde un punto de alta represión, ha liberalizado en el sentido de lo ha hecho China, y ha podido sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Como pueden ver, acá también hay una diversidad de libertad económica dentro de este país que es tan grande que también se podría considerar varios países dentro de la India. El tema interesante en Asia es comparar los dos países, ¿no?
¿Cuál de los dos países va a tener éxito bajo estos modelos? ¿La democracia que reforma económicamente o la dictadura que reforma económicamente? Hasta ahora, en puros términos económicos, China ha tenido la ventaja, pero estamos viendo que eso ya le está causando grandes problemas porque sigue siendo una dictadura que no quiere seguir en esa dirección, mientras que la India tiene grandes ventajas. Una de ellas es la estabilidad que ofrece la democracia, pero la democracia también puede ser muy lenta. Entonces, comprueba de que las reformas no son fáciles de hacer, pero por lo menos hasta ahora, estos dos países siguen, no han retrocedido y han avanzado bastante en esos términos. Vamos entonces a otra región. Antes de hacer eso, llamo la atención a un reporte que escribió un colega en el instituto, un colega indio, en que calculó algo que me parece que vale la pena para cualquier país que se considera socialista en el camino, y es que a principios de los 90 empezaron las reformas en la India, ¿no? Y él hizo un cálculo y asumió que si esas reformas hubieran empezado 10 años antes, si esas reformas hubieran empezado 10 años antes, más de 14 millones de niños habrían sobrevivido. 261 millones habrían sido alfabetizados y 109 millones habrían salido de la pobreza. O sea que es por eso que él nombró su estudio "El socialismo mata". Y es verdad, eso es el impacto de las ideas puestas en la práctica. Ahora en la India la gente generalmente no piensa así. Alrededor del mundo la gente piensa, el socialismo es lo que se preocupa de la gente porque así lo dice. Pero en la práctica no es así y lo podemos mostrar con este tipo de cálculos y evidencia. Bueno, vamos a otra región que es el mapa de Europa, ¿no? Pero yo lo muestro para mostrar el mapa de Europa Central. Ya sabemos que Europa Occidental es uno de los lugares más libres del mundo, pero Europa Central es un caso exitoso del que no se habla demasiado. El caso exitoso de países que liberalizaron económicamente y políticamente a la misma vez y lo hicieron generalmente con éxito. Entre ellos, países que lo hicieron con mucho éxito, como Estonia o la República Checa o otros países como Polonia, que hicieron grandes reformas de mucha profundidad dentro de la democracia y garantizaron libertades civiles y políticas sin retroceder. Eso es un contraste con muchas partes del mundo y podemos después discutir por qué han tenido ese éxito. Ciertamente contrasta con muchos países en Europa del Este, como Rusia, como Ucrania. A la medida que uno va en la dirección este, en este mapa no se ve tan bien, pero se puede ver que los colores se ponen más oscuros, o sea, menos libertad económica. A mí me parece que hay que celebrar el éxito de Europa Central y reconocer que su gran reto ahora es cómo incrementar y mantener ciertas libertades ahora que forma parte de una Europa más unida dentro de la estructura de la Unión Europea y muchos de esos países también con la misma moneda, una estructura cada vez más centralizada en lo político, que para muchos de nosotros lo vemos como una amenaza a las libertades. Para mí ese es el gran reto de los países de Europa Central, para no hablar de Europa, que están cada vez más luchando con sus grandes problemas, como por ejemplo el Estado benefactor, los rescates a los países no responsables como Grecia, etc. Podemos discutir eso después.
Vamos entonces a la región que no ha tenido éxito al implementar la democracia y la liberalización económica a la misma vez. Para entender este mapa es importante repasar de manera rápida cómo ha llegado a este punto la región. O sea, en los años 80 se democratizó buena parte de Latinoamérica, pero esa democratización ocurrió dentro de un contexto de muy baja libertad económica, dentro de un contexto en que la democratización fue acompañada de malísimas políticas económicas. Explotó pues en la crisis de la deuda y terminó en una década perdida. Esa crisis de la deuda empezó con los gobiernos militares y los gobiernos autoritarios anteriores a eso, pero las democracias que vinieron no arreglaron eso de inmediato y perdieron toda una década. A finales de los 80 y principios de los 90 fue donde estos gobiernos decidieron, no tenemos otra alternativa. Y es entonces que se empezó a implementar políticas liberales económicas, en algunos casos, en muchos casos, de manera profunda, de manera amplia y en algunos casos de manera rápida, ¿no? Ahora, lo importante es tomar en cuenta quién hizo esas reformas. No se hicieron porque los gobiernos estaban convencidos de las ideas liberales. Se hicieron porque no había otra alternativa, ya habían tratado todo lo demás, no había dinero, tenían que hacer algo, ¿no? O sea que el PRI en México fue el que empezó estas reformas ahí. El gobierno peronista de Menem empezó estas reformas. El gobierno de Fujimori en el Perú, cuya campaña era en contra de las propuestas liberales de Vargas Llosa, hizo estas reformas. Y los resultados eran positivos, tanto en lo económico, porque se produjo un crecimiento alto en los primeros años, y en lo político. Estos gobiernos o presidentes fueron reelegidos basados en la popularidad de las reformas liberales. Claro, el problema es que, como nunca creyeron en esto, una vez que hubo crecimiento económico relativamente alto, eso funcionó como para desincentivar a que se sigan haciendo las reformas necesarias para encaminar bien a Latinoamérica en términos de políticas económicas. Entonces empezó a decrecer el crecimiento. Estas mismas personas que nunca fueron convencidos de estas ideas desatendieron lo que tenían que hacer y peor, cometieron grandes errores de política pública que nada tenían que ver con la libertad económica, como por ejemplo el mal manejo de la deuda pública, la manipulación del tipo de cambio o de la política monetaria por razones electorales. Todo ese tipo de cosas que en muchos países explotó en crisis económica. México, Brasil, Argentina, no era resultado de liberalismo ni neoliberalismo, como se decía, sino exactamente al revés. Y bueno, lo que ocurrió entonces es que buena parte de la población interpretó eso como un fracaso de las ideas liberales. Y por supuesto, como no se hicieron reformas demasiado profundas en buena parte de la región, hubo mucho oportunismo político de los mercantilistas, de los populistas, etc. Y es en ese momento que surge el populismo, finales de los 90. Y la primera década de este siglo fue exactamente una década que dividió a la región en términos ideológicos entre los que favorecían las democracias modernas de mercado y los que estaban a favor del populismo. Ya sabemos quién es quién, ¿no? Y se puede ver en este mapa, los países, básicamente los países sobre el Pacífico, con una excepción que se puede ver en este mapa, son los países que optaron por esa vía más moderna de democracias de mercado, que querían o tenían tratados de libre comercio con Estados Unidos y con medio mundo,
y los otros países que ya sabemos cuáles son, Venezuela, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya hace años el atractivo del populismo, que por lo menos en alguna parte de la región sí tenía, ya terminó. O sea, ya sabemos cómo está acabando Venezuela. Y eso es una lección que toda la región está viendo. A la misma vez vemos el éxito de países como el Perú, ¿no? Ahora, acá este salón está lleno de ecuatorianos, así que ustedes me tendrán que explicar qué pasa acá. Pero me parece que el atractivo que ha tenido este gobierno está cada vez decreciendo, o por lo menos está por decrecer por la realidad que siempre, tarde o temprano, se impone y se está cada vez más imponiendo en este país, como se está imponiendo en el resto de la región, después de tantos años de mal manejo. Entonces, yo soy algo optimista del futuro de la región, no porque creo que todos van a ir en la dirección liberal, sino porque me parece que la alternativa populista puede causar bastante daño, pero al fin del día fracasa, ¿no? Y esa es la gran lección que me parece que se está dando en la región. Vamos. Me gusta incluir este mapa de Argentina. Simplemente lo incluyo para llamar la atención que también dentro de Latinoamérica hay una diversidad de libertad económica dentro de los países. Y este ejercicio lo hace la Fundación Libertad en Argentina, un think tank libertario en Rosario, Argentina. Vamos entonces al último mapa regional, que es la África, y lo pongo ahí nada más para mostrar que la libertad económica también funciona en la África. Pueden ver al sur ahí ese país en rojo, medio redondo, es Zimbabue. Es un desastre Zimbabue. En el año, a finales de los 90, principios de la década pasada, el gobierno empezó a atacar a los granjeros, a los que tenían su propiedad privada, y se los quitaba. Eso derrumbó absolutamente todas las libertades civiles, políticas y demás que existían. Ahora es uno de los países con menor libertad económica en el mundo y uno con menores libertades humanas en el mundo. Fíjense que está pegadito a Botsuana, el otro país ahí, al norte de África del Sur, que está azulito. Es uno de los países más libres en África, y durante 3 o 4 décadas es el país de más alto crecimiento en el mundo. Claro, empezó de un punto bajo y ha podido tener incrementos de bienestar humano y demás, incrementos de ingreso per cápita, etc. Lo que quiero decir es que estas ideas funcionan en diversos contextos. Bueno, vamos a esta lámina porque les quiero enseñar de otra manera el progreso en términos de libertad económica de la región. Ahí esa línea muestra el promedio de los países más libres en términos de libertad económica desde 1975. Acá pueden ver Latinoamérica, o sea que se incrementó bastante la libertad económica en Latinoamérica. El país estrella, como digo, es Chile. Mire ese gran salto que se pegó Chile, y es por eso que es el país más desarrollado, más avanzado de la región. Por más largo tiempo ha podido hacer eso. Ahí está el Perú. Yo creo que el Perú es el país número 2 en términos de lo que ha logrado en la región, por lo menos desde los años 90, cuando empezó este gran salto. ¿Dónde está Ecuador? Ahí está, debajo del promedio. Todo el mundo ha incrementado su libertad económica, pero Ecuador muy poco. Ahí está, una mediocridad, francamente, en términos de libertad económica. Y peor que eso, su ranking de libertad económica, si no me equivoco, es
dentro de 157 países, alrededor de 130, 135, una cosa bajísima, ¿no? Y como sabemos, ¿cuál es la relación entre el nivel de libertad económica y los resultados? Eso es mala noticia. Bueno, me gusta mostrar también que Ecuador no es el peor alumno en la clase. Ahí está Argentina y ahí estamos pues con Venezuela. Lo interesante de Venezuela es que en realidad su deterioro no empezó con Chávez, su deterioro empezó décadas atrás, lentamente, y como mostré en esas fotos de la democracia de Venezuela hacia la dictadura, cayó por un buen rato la libertad económica, hubo un salto muy temporal y mal hecho, y después entró Chávez para acelerar el deterioro. Y Venezuela queda en el último lugar en nuestro índice de libertad económica, o sea que está bien atrasado. Bueno, esta gráfica la pongo para mostrar el poder de las ideas. Es Chile, nuevamente Chile. Chile, ¿por qué? Porque en el 75 es cuando se empezó a aplicar estas ideas, ¿no? Y pueden ver el resultado. Es extraordinario. Nosotros creemos que las ideas tienen consecuencias y me parece que Chile es un caso ejemplar de eso. Es además el primer país que yo conozco que empezó, o por lo menos que los reformadores que hicieron estas reformas tenían en mente crear un país libre. No fue como Taiwán, no fue como China, que también hicieron reformas en los años 60, 70, que hicieron algunas reformas porque querían arreglar algo de su economía. No, en Chile los reformadores tenían como meta explícita crear una sociedad libre basada en una economía libre. Y eso fue novedoso. Es una de las razones también por la cual me gusta mostrar el ejemplo de Chile. Pero como digo, Chile tuvo una influencia alrededor del mundo y por qué no al vecino. Acá podemos ver otra gráfica del poder de las ideas. El crecimiento económico del Perú corresponde a las políticas que se aplicaron. Y como pueden ver, el socialismo del gobierno militar, el gobierno militar en los 60 y 70 era socialista, contrasta con la época de las reformas. Yo podría actualizar esta gráfica y ver que esa línea se dispara todavía más, mucho más alto después del 2008. En fin, estas gráficas muestran esa verdad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en buena parte de la región se está creciendo. Lo que está ocurriendo básicamente es que la gente está incrementando su bienestar humano en todo tipo de cosas. Acá podemos ver El Salvador. Mucha más gente tiene electricidad, mucha más gente televisión, refrigerador, pisos de tierra en su casa. Eso son avances enormes que corresponden a un incremento de ingresos, pero también corresponde a avances tremendos, porque esos incrementos son mucho más baratos de conseguir bajo la libertad. México, la misma historia. Donde uno vaya, puede ver esto por toda Latinoamérica y por buena parte del mundo en desarrollo. Pero lo que es interesante es que, claro, es otra manera de decir que se está creando una clase media en Latinoamérica. Latinoamérica es la región más desigual del mundo y siempre lo ha sido por largo tiempo. ¿Ah? Ahora con mayor libertad se está creando una clase media grande y está cayendo la desigualdad en toda la región. Esta es una gráfica del Perú que termina en 2008. Podría y debería actualizarla. Pero en todas partes está ocurriendo esto a la medida que está incrementando su libertad económica. Esto contrasta con lo que dice este señor famoso, ahora famoso, el economista Piketty, que dice que
el mercado hay que constreñirlo porque conduce a mayores desigualdades. Latinoamérica le está descomprobando completamente. ¿Ah? Bueno, hay muchas razones para criticarle, pero por lo menos en Latinoamérica se está viendo este fenómeno que me parece que además favorece en general a la libertad. ¿Por qué? Porque se crean valores, se crean intereses para la estabilidad, para cierto nivel de vida que solamente ofrece las mayores opciones, la mayor libertad de escoger. Y eso influye en la política y hace más difícil al populismo, más difícil al que viene a decir, ¿sabes qué? Yo tengo una solución que va a ser, vamos a imprimir nuestra propia moneda, vamos a hacer lo que sea. La gente ya ha visto esa película y no quiere, ya que tienen crédito del banco, ese tipo de cosas, no quieren arriesgarse con ese tipo de payasos, ¿no? Ya hay mayor gente en la clase media que están cambiando la política en la región. Bueno, a ver, miren esto. Después de todas estas reformas, todavía hay una enorme economía informal en la región. Para mí, el tamaño y la presencia de la economía informal es una muy buena señal de que hay algo mal con las políticas y las instituciones del país, porque quiere decir que la mayoría de la gente, en algunos casos, o una buena parte de la población, no vive como se pretende respecto a las leyes. O sea, viven totalmente fuera de las regulaciones. No lo hacen porque son criminales, lo hacen porque las regulaciones les imposibilita la vida. Crean situaciones que hacen prohibitivas económicamente cumplir con los reglamentos y la burocracia. El problema es que en la informalidad la productividad es baja. ¿Por qué? Porque no estás fuera del marco legal de la economía formal. Entonces, se te es difícil agrandar tu negocio, planificar en el futuro, tomar créditos. Además, no eres formal, no puedes ir al banco y pedir créditos o seguros. Es difícil operar a escalas, economías de escala. O sea que hay grandes limitaciones. Tienes que pedir préstamos del tío, ya te pago a una semana, ese tipo de cosas. No es eficiente. Y por eso es una de las grandes razones por las cuales la productividad es muy baja en Latinoamérica. Si yo tendría que explicar la causa de esto, sería más que nada la regulación, y específicamente la regulación laboral en Latinoamérica. Latinoamérica es casi la peor región en términos de regulaciones laborales en el mundo. Acá pueden ver que la rigidez laboral, es decir, las leyes son tan estrictas, es, después de África subsahariana, el lugar más rígido en términos de regulaciones laborales. O sea, lo que hace una regulación laboral rígida es nada más que eleva el costo de emplear a la persona. Si tú tienes que, como empleador, cumplir con tantas regulaciones que cuestan, vacaciones, pagar algo en caso de despido, todo tipo de beneficios que supuestamente protegen al trabajador, lo que pasa es que incrementas la informalidad y el desempleo, ¿no? Es por eso que los países que tienen menos de este tipo de regla tienen mayor productividad, tienen mayor empleo, tienen menor informalidad. Entonces, esa sería la reforma que yo haría si podría ser tan solo una reforma, la laboral en Latinoamérica. Otros factores. Acaba de salir este índice del Banco Mundial que se llama Haciendo Negocios.
que mide la facilidad de poder hacer un negocio en países alrededor del mundo, ¿no? Mire, para empezar un negocio en Latinoamérica se requiere de casi 30 días de burocracia y procedimientos. Es la peor región del mundo para hacer eso. Para registrar una propiedad se requiere 7 procedimientos. Eso es costoso en términos de tiempo. Además, hay que pagar lo que hay que pagar. Latinoamérica es la peor región. Todo esto contribuye a un elevado sector informal. A ver, y podemos ver también del mismo reporte que acaba de salir, que América Latina tiene la carga tributaria más alta de todas las regiones. Nuevamente, si tú quieres armar un negocio, pero te van a quitar casi la mitad de las ganancias. O sea, en muchos casos no vale la pena formalizarte, y eso justamente es lo que pasa. Por lo tanto, hay mucho que se tiene que hacer en Latinoamérica, hay mucho avance, hay mucho progreso humano, se debe al incremento de la libertad económica que fortalece las otras libertades, pero también hay mucho camino por recorrer y por supuesto hay mucha diversidad en Latinoamérica. Ustedes los ecuatorianos saben eso. Eso es. Gracias. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Acá hay preguntas. ¿Alguien tiene micrófono? No sé qué quiere. Lo que pasa es que no sé qué apreté acá. A ver, ¿quién me puede ayudar con esto? ¿Hay alguien acá? No, por supuesto que no. Ya. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo lo voy a poner cuando viene. Sí, pregunta más. Sí, dime. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora último yo he leído bastante ya sobre un mito, que yo creo que es un mito, que en países como, Suecia, Dinamarca, etcétera, que tienen impuestos súper altos, con un healthcare, digámosle así, alto, y ellos siguen como que, entre comillas, bien, pero, ¿qué puedes decirnos sobre ya esto, no? Porque son países que supuestamente son súper rojos, digámoslo así, ¿no? Entonces... A ver, tú estás hablando más que nada de los países escandinavos, ¿no? Eso. Ya. Dinamarca, Suecia, ese tipo. Mira, específicamente te estás refiriendo a lo que a veces se llama el tamaño del Estado. Me parece que no es la mejor manera de ponerlo, pero en realidad se trata del gasto del Estado, el nivel de impuestos y, digamos, el Estado benefactor que pueden tener esos países. Pero en verdad, cuando uno mira al conjunto de todas las políticas económicas de esos países, terminan siendo entre los países más libres económicamente en el mundo. O sea que en términos de regulaciones, por ejemplo, laborales y de negocios, figuran entre los más libres en el mundo. En términos de comercio, siempre han sido muy abiertos al mundo. Ahora, en términos de nivel de gasto, no figuran entre los más altos en el mundo, ni para hablar del mundo en desarrollo. Pero eso es solamente parte de la historia. Y me parece que esa es la parte de la historia donde están fallando. Lo que pasa es que es mucho más fácil en países pequeños, relativamente homogéneos, poder sostener esa política que en países como, por ejemplo, más diversos como Estados Unidos. Hay mucha literatura que muestra que
Si, si te hacen apoyar a otros ciudadanos, la gente va a favorecer hacer eso más cuando las personas que están apoyando a través de estos programas son parecidas. Si son diferentes, ya baja ese apoyo. O sea, esa es una razón política por la cual han podido sostener eso políticamente. Económicamente está ocurriendo algo gravísimo, que es que los países están viviendo fuera de sus posibilidades, francamente, y cada vez más están incrementando sus deudas, especialmente sus deudas implícitas. ¿A qué me refiero? Al seguro social, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pensiones son públicas en esos países, menos en Suecia, que es una combinación de la reforma que se hizo en Chile y el sistema público. O sea que los jubilados viven de las contribuciones que hacen hoy día los trabajadores, pero a la medida que hay cada vez más jubilados y cada vez menos proporción de trabajadores, se están yendo a la bancarrota estos sistemas de pensiones públicos, así como algunas otras garantías del Estado, ¿no? Y así es Europa. Ese es el gran problema con Europa. La gente está viviendo como si tienen ese dinero, y en realidad lo que están haciendo, están endeudando a futuras generaciones, que a mí me parece una cosa muy moral. O sea, esa gente va a tener que pagar para el alto nivel de vida que está viviendo la gente, en vez de poder hacer una reforma, como se hizo en Chile, previsional, para que la gente que trabaja invierte su propio dinero en un fondo que es para su propia jubilación. Y el papel del Estado no es el principal, sino el secundario. Si a través de los años no finalmente tiene el dinero necesario para jubilarse, solo entonces viene el Estado, en esos casos únicamente, para rellenar lo que le falta a la persona. No es desde un principio que el Estado le garantiza a todos, los ricos, los pobres, toda una cantidad de dinero. Eso me parece una absurdidad, pero eso es lo que se creó en el siglo XIX, con que los países de hoy día todavía están viviendo. Eso es un invento de Bismarck, es muy anticuado. A ver, ¿quién más tiene una pregunta? Acá hay una pregunta. Buenas tardes. Hola. En la conferencia se trataba acerca de libertad económica, ¿verdad? Y hemos visto una serie de gráficas y estadísticas, pero estaba especulando en cuáles mismos son los parámetros para medir la libertad económica, cómo en un país se mide la libertad económica. Entendí que es por el PIB per cápita, pero también entendí que se miden por las reformas por las cuales se rige cada país. Así que yo no creo que las leyes se puedan medir, o sea, cuantificar. ¿Tú crees que? No te escuché. Que no creo que las leyes, las reformas de cada país se puedan cuantificar, así como para ponerlo en un ¿Se cuadro. pueden cuantificar o no se pueden? No creo. Que no se pueden, los acabo de cuantificar. Ajá. O sea, ¿Qué no crees? Esa es mi duda, esa es mi duda. Ah, bueno, ya, te voy a aclarar algo. No, la libertad económica no incorpora el crecimiento económico, ese es el resultado. Nosotros estamos mirando, a 42 indicadores en 5 áreas. Uno es el tamaño del Estado, o sea que las transferencias, lo que gasta el Estado comparado al PIB, eso es uno. El otro es si el país tiene o no una moneda sana. Es importante poder contar con una moneda sana, porque claro, si las autoridades malogran la moneda, no puedes tener intercambios, todos tus planes no funcionan. Tiene que haber cierto Estado de Derecho con respecto a la economía, que se respetan contratos, que se respeta la propiedad privada, que el sistema judicial a la hora de fallar es imparcial y no arbitrario. Eso es importante para la libertad económica. Respecto al comercio internacional, eso no, y hasta qué punto la economía abierta al comercio internacional. Eso se puede medir. Regulaciones de crédito, labor, o sea, trabajo,
y de negocios. Está apuntando algunos de esos indicadores, ¿no? A la medida que las regulaciones laborales son muy estrictas y muy rígidas, podemos medir eso, ¿ya? Y podemos compararlos con países como Dinamarca, como Suecia, que no son rígidos en ese sentido, y podemos ver cuáles son los resultados. Entonces sí se puede medir. Nosotros estamos midiendo políticas e instituciones, no estamos midiendo los resultados dentro del índice, estamos viendo cómo la libertad económica se relaciona a resultados, y eso es lo que yo traté de mostrar hoy día. Bueno, de las cosas más importantes pues, que vi en la presentación es como una reseña histórica de la libertad en el mundo. Pero hay unos ejemplos que me gustaría resaltar, y es casos en la historia, incluso antes, por ejemplo, bueno, el tema de Hong Kong es muy nuevo y me imagino que todos los conocemos, el tema de Venecia y el tema de Holanda. Hay algo en común en el semillero hemos estudiado, hay algo en común en esos tres espacios, y es las condiciones geográficas, digamos, tan malas o de recursos naturales. Holanda pues con sus tierras inundadas, Venecia con tierras pues que se inundaban, que en parte los protegieron de las invasiones de los árabes. Y en esos tres países, que si uno los ve desde una manera objetiva, sus condiciones son perversas, pues fueron perversas, ya no lo son. Funcionó porque en otros países no ha funcionado. A veces, como digamos, tener recursos ha sido como un lastre para que el sistema funcione, mientras que en países no tan ricos o con condiciones muy malas, a veces funciona mucho mejor. Tu pregunta en realidad es por qué algunos países implementan estas ideas y por qué algunos no, ¿no? Yo creo que no hay una sola respuesta para eso, y los ejemplos que tú has dado son ejemplos históricos, no recientes. Algunos sí son recientes. O sea, lo de Venecia, tú estás hablando de siglos atrás, ¿no? Y eso se dio por razones diferentes de las que se dio en Hong Kong. Hong Kong no tiene ningún recurso natural, etcétera, etcétera, pero es casi un accidente porque dependía de Gran Bretaña con sus instituciones de Estado de Derecho, y a la vez tenían la suerte de que fue administrada en sus dados momentos por gente que no creía en lo que era popular políticamente en Gran Bretaña. Durante los 60, los 70, cuando Gran Bretaña era cada vez más socialista, estaba fracasando en todo, tenía la libertad económica antes de Thatcher en Gran Bretaña era baja. Eso lo querían implementar también en Hong Kong, pero finalmente no lo hicieron. Francamente, se mantuvo con un gobierno mínimo en Hong Kong, probablemente porque al fin del día la gente en Gran Bretaña no les importó a los chinos tanto. Eso hay que reconocerlo. Una de las cosas que yo he aprendido durante muchos años en estos temas es que no hay una razón, que muchas veces el éxito se debe no solamente porque alguien tuvo las buenas ideas y se implementó, sino por accidentes de la historia. Absolutamente por casualidad, que uno nunca esperaría que en dado lugar, en dado momento, estas ideas se iban a implementar, y no habría manera de predecirlo. ¿Por qué Chile? ¿Por qué no otro país? Por un accidente de la historia, y ese accidente de la historia era de que en los años 50 la Universidad de Chicago decidió hacer un intercambio académico con los estudiantes de la Universidad Católica, así nomás en lo económico. O sea que durante varios años se educaron muchos chilenos muy brillantes, economistas,
en la tradición económica de la Universidad de Chicago y volvieron a Chile para enseñar en la Universidad Católica estas ideas. Bueno, como habían pensado en tantas cosas, ellos siempre estaban pensando cómo podemos arreglar a Chile y produjeron un librito que se llamó El Ladrillo, donde pensaron de una manera coherente cómo hacer todo tipo de reformas para mejorar a Chile. Sucede que se dio esa crisis de Allende y Pinochet, donde se rompió el orden y en un dado momento este militar no sabía qué hacer en absoluto en temas económicos y empezaba a ver quién en este país, qué economistas me pueden dar consejos. Y eran los famosos Chicago Boys los que tenían las respuestas contundentes que les gusta a los militares, que es no por un lado esto, por el otro lado, si no es Chicago. Chicago es por este lado se debe hacer, se tiene que ser así, no por un lado así, como los diferentes economistas que decían a Pinochet. Pinochet se convenció con eso, no había manera de predecir, y ellos implementaron esas reformas. Era como, francamente, era como dar un golpe dentro de un golpe, porque la propuesta era, estas son las reformas que por un lado son anticomunistas, a los comunistas no les va a gustar esto, y que esto va a fortalecer a Chile. Las dos cosas eran verdad, y eso es lo que oyó Pinochet, por suerte, porque en realidad esas reformas se implementaron en libertad. Eso no es común, o sea, no, en realidad no, por lo menos no ha sido común hasta años más recientes. Eso es un accidente, ¿no? Después, claro, ahora dice lo de Perú, ¿quién esperaría eso? ¿No? Yo creo que Perú es un éxito, o sea, ha tenido tanto éxito exactamente por el hecho de que tuvo la crisis más severa en Sudamérica y probablemente en Latinoamérica durante los años 80. O sea, una hiperinflación que llegaba a 7.000% desde el año 90. El Sendero Luminoso estaba rodeando a Lima, estaba haciendo explotar bombas, era un espanto, apagones, el gobierno estaba a punto de colapsar, la gente se huía, o sea, no funcionaba nada, era un espanto. Bajo esas condiciones, la gente está dispuesta a hacer cosas radicales. A la misma vez, la gente no está dispuesta a volver a nada parecido. Yo creo que esa es una de las razones por la cual Europa Central no quiere saber absolutamente nada con estas ideas socialistas que a veces en el resto de Latinoamérica se escuchan y a veces se aplican. Porque los países que han vivido eso no quieren volver a eso. Mientras que en buena parte de Latinoamérica, fuera de Cuba, hasta años recientes, son ideas, son teorías que la gente no ha vivido, o sea, son ideas abstractas que parecen bonitas, ¿no? Pero en Perú estas ideas llegaron lejos. Alan García era un socialista después de todo, se aplicó eso y ya se conocen los resultados. En fin, no hay una sola respuesta. Para contestar la otra parte de tu pregunta, que tenía que ver con los recursos naturales y el crecimiento económico, hay toda una literatura sobre la maldición de los recursos naturales. Parece que hay tantos países pobres que tienen una riqueza de naturaleza, o sea, ya sea petróleo, minas, y se empobrecen. Venezuela es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Es más pobre hoy día de lo que era en los años 70. A pesar de toda esa riqueza que le ha entrado, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que el problema en ciertos países, porque yo no creo en la maldición de los recursos naturales, es una maldición únicamente cuando el gobierno concentra esa riqueza en sus manos. Cuando eso ocurre, crea todos los incentivos para que las instituciones y las políticas que crean la riqueza no se den. Se concentra el poder, y eso es lo que ocurre en esos países que han hecho eso. Chile no ha tenido la maldición de los recursos, o sea, al contrario, antes tenía eso, porque vive del cobre, ahora no.
a pesar, es un país bastante moderno, a pesar de que la mayoría de sus exportaciones siguen siendo de cobre. Así como Australia. Australia vive de exportaciones primarias y todo eso, pero es un país absolutamente avanzado. O sea que se puede romper esa maldición, se puede deshacer. Se trata de las instituciones y las políticas, no de los recursos. Una pregunta ya. Hola, sí. Bueno, yo soy de El Salvador. En El Salvador tuvimos a principios del siglo pasado gobiernos que eran liberales. Entonces, de hecho, uno de los presidentes, cerca de los años 30, logró dejar la deuda externa en cero, completamente. Pero la gente quedó como, más que todo yo lo veo el enfoque de la sociedad civil, quedó como bien dañada porque las medidas que tomó para que la economía creciera fueron bastante extremas. Ahorita nuestra economía honestamente va cada día peor porque no aprovechamos los recursos naturales. Pero fuera de esto, se han planteado de manera muy vaga, pero está la posibilidad de volver a regresar a explotar como territorios agrícolas y sacar el mayor provecho de esto. Pero ¿cómo se convence a la gente nuevamente de que vuelva a confiar en las ideas de libertad económica? Porque cuando uno menciona libertad económica en El Salvador, lo primero que se viene es capitalistas con pinches y todo eso. Entonces, ¿cómo haces cambiar esa mentalidad en una sociedad civil que está tan acostumbrada a que la gente le diga qué hacer, cómo hacerlo, y una sociedad que está económicamente demasiado regulada? Ya, a ver, la parte que no entendí es que tú dijiste que algún gobierno, no sé cuándo, algún gobierno liberal tomó medidas extremas. ¿Quién fue eso? Sí, ¿O entendí mal? Fue a principios del siglo pasado un presidente logró dejar la deuda externa en cero. Hizo varias reformas agrarias para que El Salvador se dedicara a ser una república cafetalera completamente. Pero como teníamos muchos campesinos y todavía teníamos población indígena, como que ese porcentaje se sintió sobreexplotado debido a las privatizaciones que se habían hecho. Ajá, ya. Eso no me parece liberal para nada. Y es un problema en la historia latinoamericana que hay corrientes políticas que se llaman liberales porque están en contra de lo que venía antes, o la iglesia, o lo que sea, y en unas áreas, como por ejemplo el comercio exterior, pueden tener políticas liberales, pero en otros absolutamente para nada. Por ejemplo, lo que este país necesita es tener una estructura económica así, por lo tanto yo lo voy a imponer. Hay que poner café acá, hay que hacer esto. No, eso no es liberal para nada. Hay que darle libertad a la gente y después lo que ocurra es lo que ocurra. Eso es liberal. Entonces, yo creo que para los liberales no necesitamos hablar, yo les hablo a ustedes, un encuentro más académico, pero para los liberales no necesitamos hablar de la libertad económica de esta manera. La gente entiende cosas perfectamente bien, que es el liberalismo, cuando se les habla de sus experiencias directas que ellos entienden de su propia vida. Y eso es lo que debemos hacer nosotros los liberales, es opuesto a lo que hacen los populistas. Si tú le preguntas a un latinoamericano, oiga, ¿usted cree que si le damos 10 millones de dólares a este político y a este partido para hacer una obra del país, va a ser dinero bien gastado y que va a funcionar bien? En general la gente va a decir, no, esta gente funciona, lo que sea, ¿no? Sí, tienes que el gobierno, tienes que decir políticos con nombre y apellido, porque eso es lo que es, ¿ya? Ahora, los populistas así, los populistas dicen, ¿no crees que el Estado tiene que ocuparse y preocuparse por la gente, que tienen que dar servicios y levantar a la gente? La misma persona que te contestó, no hay que dar,
en Latinoamérica te contesta, ah, sí, eso sí. Es la misma pregunta puesta de diferente manera. Entonces tú les tienes que preguntar, oiga, si el gobierno, si estos políticos y estos burócratas ponen una regulación que no permite esto y ponen un impuesto de este nivel, ¿tú lo vas a pagar? ¿Tú vas a cumplir o no? Inmediatamente la mayoría de la gente te va a decir que no. En Latinoamérica la gente no paga impuestos. Por supuesto que no. ¿Para qué va a pagar impuestos? No tiene sentido. O sea, en una sociedad libre donde funcionan las cosas tiene sentido, pero no tal como están las cosas. Yo creo que, o sea, eso lo entiende la gente. La gente entiende el sentido común. Por eso es que hay un sector informal enorme, porque la gente practica la libertad. No están cumpliendo con lo que quiere el Estado. Entonces, para mí, la ruta para convencer a la gente es, no quieres la opción tú para decidir. ¿Tú qué harías en el caso de que un político te diga esto, cuando quieres gastar en tu familia esto, o educar a tus hijos en esta escuela y no en esa? O sea, hablarles puramente de las opciones que tienen. Yo creo que esa es la manera de tener más éxito. Sí, buenas tardes. Yo solo quería dar como un pequeño aporte, ¿verdad? Y mi opinión personal. Yo creo que lo que le hace falta ahorita al liberalismo en Latinoamérica es crear una estrategia comunicacional de venta, o sea, como un producto. ¿Cómo se lo vas a vender a la gente? Porque yo creo que es el momento ya de llegar a los estratos sociales como más bajos, ¿verdad? Porque al final son la gente que vota al momento de las elecciones. Entonces ya el socialismo del siglo XXI ya tiene ese producto de venta, ese discurso romántico y cómo lo están vendiendo. Pero el liberalismo, tan en los países, digamos, como en El Salvador, eso todavía no se ha logrado. Y creo que en los demás países tampoco, porque se conoce la clase media o las personas que tienen acceso a este tipo de eventos llegan a conocer bien estas ideas. Pero las personas que no tienen el acceso no conocen estas ideas en profundidad. Y es donde se engañan. En cambio, los discursos socialistas sí llegan a esos lugares. Y es fácil convencer o convencen de forma romántica, como te voy a dar esto, te voy a dar una pensión y te voy a mantener, y al final de cuentas se sabe que eso los termina hundiendo en la pobreza también. Entonces creo que es lo que hace falta como una estrategia comunicacional de los movimientos liberales a nivel de Latinoamérica, que se den a conocer y que se venda como un producto, no simplemente, que no sea un producto limitado, sino que un producto más abierto. Muchas gracias. Sí, es más difícil vender la responsabilidad del individuo que vender la idea de que te estoy regalando algo. Definitivamente, es más difícil. Pero también hay un atractivo del liberalismo, que es la dignidad y la libertad de elegir. Y me parece que eso es en lo que debemos enfocarnos. En algunos casos es sumamente difícil. Pero bueno, yo creo que, o sea, hay momentos en que el mensaje liberal es más poderoso que en otros momentos. Y suelen ser durante las crisis que han creado los estatistas. Porque son en esos momentos en que la gente piensa, oye, ahora sí estos han malogrado la cosa, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué es lo que han estado diciendo distintas personas al respecto? ¿Cuál ha sido su análisis y cuál ha sido sus propuestas? Y me parece que aún en esos momentos en que uno hace el argumento liberal pensando que no está llegando a ninguna parte, estás de todas maneras documentando las críticas y las propuestas que para un momento puede tener un impacto importante. Sí, yo lo decía por la razón de que, por ejemplo, ahora que la visita a Ecuador me he dado cuenta que muchas de las políticas o todos esos programas sociales, como el vaso de leche, el buen vivir, ya se están viendo allá. Entonces se responden a una política comunicacional total. En Latinoamérica, que está como ya bien implantada y tal vez en sus reuniones o en sus acuerdos lo han logrado. En cambio, el liberalismo no ha logrado tener como una política de comunicación total, o sea, cómo venderlo, eso es lo que decía. Bueno, es que
como digo, no hay una sola manera, hay que ser empresarial en eso, hay distintas formas. Estos programas gubernamentales tienden especialmente en los países cada vez más estatistas, tienden a dar a la corrupción. Y muchas veces cuando destapas la corrupción se cae el esquema. O sea que por ahí hay una manera de hacerlo, ¿no? En fin, ¿alguien tiene otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Ian, hola. Una consulta. Hablamos de libertad económica y nos basamos generalmente en los índices que todo el mundo conoce como el Economic Freedom Index y demás. Y uno cuando desagrega las variables, hay una que me llamó la atención, que es el derecho, bueno, no de propiedad, sino la propiedad intelectual como tal, que se incluye en la mayoría de índices de economía o de libertad económica. Sin embargo, por ejemplo, y si no recuerdo mal, Hazlitt dice que no se debe defender la propiedad intelectual, sino el derecho de propiedad, y pone como ejemplo la agricultura y qué hubiera pasado si es que no se transmitía ese conocimiento con el paso del tiempo. Y es algo que a mí, por lo menos que intento defender el liberalismo, me chocó, porque Hazlitt, y si no me acuerdo mal el autor, dice que no se debe defender la propiedad intelectual como tal, sino que esta debe ser compartida. Pero aquí en los principales índices de libertad económica se toma la propiedad intelectual y su defensa como uno de los requisitos para la libertad económica. Entonces, a lo que voy es, si es que nosotros como liberales que somos, estamos cayendo, no sé si en una trampa o en una confusión de conceptos, y estamos en algunos momentos defendiendo algo que muchos autores liberales nos dicen que el liberalismo como tal no debería defender o debería estar en contra, como en este caso la propiedad intelectual. Bueno, la pregunta en realidad es acerca de la validez o no de la propiedad intelectual. Y el argumento es este: alguien tiene una idea, lo suelta, es una buena idea, ahora todos lo tienen. ¿Cómo? O sea, esto es diferente este es mi libro, acá tengo un libro, esto es mío, no todos lo tienen, yo lo tengo. Ustedes no lo pueden tener, te lo puedo vender, eso sí. Pero si yo tengo una idea, lo comunico, ya todos tienen la idea, yo ya no puedo ejercer control sobre esa propiedad. Hay gente como Hayek que decía, no es propiedad, la idea de la propiedad intelectual es artificial, que ha sido creado como un monopolio, generalmente durante 30, 50 años, como sea la ley en cada país, para darle beneficios mercantilistas al tipo que tiene esta idea para que se pueda enriquecer, y eso no es válido. Lo que es válido es que si alguien tiene una idea, que lo proteja a través de mecanismos de mercado. Pueden tomar distintas formas. Ahí hay un debate dentro del liberalismo, pero yo no creo que hay, Walter, no creo que hay ningún país que tenga el esquema hayekiano sobre esto, ¿no? O sea, hay países, creo que todos los países tienen leyes sobre la propiedad intelectual, que los respeten o no es otra cosa, pero digamos todos. O sea que incluso si lo medimos de la manera que tú puedes estar sugiriendo, de la manera hayekiana, no cambiaría mucho en nuestros índices porque todos estarían, en este caso, bajado una fracción de un punto por el tema. No afecta a esto. Tú en realidad no estás preguntando sobre el índice de libertad económica, estás preguntando sobre eso. Y hay un debate ahí válido que se da, que divide a algunos liberales, porque hay quienes piensan que si no das cierta protección, entonces van a haber beneficios bajos para la sociedad, la gente no va a querer inventar cosas y a beneficiar a los otros. Y después hay el debate secundario, que es, si tú crees en la propiedad intelectual, cómo protegerlo también importa, porque tú puedes protegerlo a 200 años o a 5 años. La manera y el tiempo en que proteges esa propiedad intelectual también importa para los resultados. Y no creo
creo que hay una manera científica para decidir eso o determinar eso. En fin, es un debate válido desde mi punto de vista. Hay liberales que te van a decir cómo no vas a proteger la propiedad intelectual. No protegerlo es el robo. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es un debate. Muchas gracias.